Llueve, llueve y no deja de llover. Definitivamente estamos en estos momentos en que no deja tregua alguna toda la lluvia. Sin embargo, no quisimos dejar de hacer video y hoy estaremos hablando sobre los arce rubra. Existe una duda sobre cuál es el que viene en un video anterior que subimos, pero hoy vamos a aclarar completamente esa parte. Así que vamos a ver video. Pues la lluvia no nos dejó hacer grabaciones afuera, sin embargo quisimos aprovechar para ver este video. Lo que estamos viendo aquí son dos variedades que tenemos de arce rubra. Como mencionábamos en los videos anteriores, hablábamos de ellos y veíamos todo el tipo de características que tienen. Sin embargo, nosotros hemos encontrado estas dos variedades. ¿Cuáles son las diferencias principales que tenemos? Bueno, pues podemos observar el tono de las hojas. En el caso de estos más comunes encontrarlos en México, sobre todo en la parte centro o hacia el oriente, es donde normalmente se comercializan. No quiere decir que de ahí sean originarios, pero sí que son zonas donde normalmente se producen. Los tonos son en un verde mucho más oscuro que el otro y observamos que los tallos, y esto es lo que hace que nos demos cuenta que son rubras, esta parte del tallo junto a esta que viene saliendo la hoja tienen a ese color rojo. En el caso del tallo tiende a ser café, aquí por la lluvia se ve un poquito más oscuro, pero el tono sí es más rojo. La parte trasera de la hoja, o sea esta parte que vemos aquí, vemos las enredaduras definidas, también vienen las tonalidades en color rojo a pesar de que la hoja es muy oscura. Estos que van a tener de diferente con respecto a los otros es que tienden a ponerse primero de un color amarillo y a veces llegan a enrojecer y a veces no. Depende de las condiciones en que lo tengamos. El amarillo sí se da, llega un poco al naranja y en algunas ocasiones es un poco más complicado hacer que llegue a rojo, pero insisto, esto va a depender de la zona en la que nosotros encontremos. Por otro lado, tenemos este que sí logramos identificar perfectamente bien, que es un Drummondii. En el caso de los Drummondii, nosotros vamos a observar que los tonos que va a tender son hacia un verde más claro, casi amarillo. Que incluso cuando los llegamos a tener en la zona norte del país y nuestros suelos son más alcalinos, es súper común verlos amarillos desde primavera hasta otoño, y en otoño empezar a ver que cambien de color rojo, lo cual hace que se vean súper espectaculares por la tonalidad, porque pues pareciera que tenemos una planta otoñal cuando realmente estamos en plena primavera. En cuestiones de botánica es sin especificar, siempre que veamos ese tipo de términos podremos observarlo y nos damos cuenta que el sin especificar quiere decir que son un arce rubra, pero no sabemos exactamente qué tipo de variedad es. En condiciones de temperatura ambos toleran perfectamente bien temperaturas bajas, sin embargo los Drummondii son un poquito más resistentes a temperaturas cálidas. En el caso de estos, las hojas pueden llegar a tener un poco de marchitamiento, o sea, se van a hacer como un poco arrugadas. Otra de las características que los va a diferenciar mucho es el tipo de suelo. Estos son más aptos para suelos ácidos, empiezan quizás por eso ponerse un color más verde, o sea un tono un poquito más fuerte. Y cuando existe mucha lluvia como ahorita, si nosotros fertilizamos en general los arces, nos vamos a dar cuenta que las puntas las vamos a observar todas quemadas. Esto es por exceso de sales, que lo vamos a ver en un video después, que hablaremos un poco sobre conductividad eléctrica y cómo es que afecta a los árboles. Entonces estos, al tolerar un pH más ácido, pues no nos da tantas ventajas que llueva mucho, porque las hojas empiezan a manchar, o sea, van a aparecer hongueadas. Mientras al tolerar suelos más alcalinos, si llega a llover mucho, lo que va a hacer es enverdecer, o sea, se va a poner un poquito más verde, pero no alcanza a quemarse tanto la hoja como en el caso del sin especificar. Es decir, que los Drummondii, si nosotros tenemos suelos más alcalinos, son una variedad o una variante que nos serviría mucho más que en el caso de esta. Si queremos tener los dos, lo único que vamos a tener que hacer es buscar algo para acidificar el suelo, como en este caso siempre hemos mencionado la nardita. Sin embargo, vamos a observar también después que existen algunos otros métodos para plantas acidófilas, y en el caso de este otro pues no tendríamos ninguna variante. La hoja, como veíamos, aunque tiende a ser muy similar, en el caso de esta, la punta se observa que es muy redondeada. O sea, las terminaciones, esta parte donde está mi dedo meñique, podemos ver que las puntas tienden a ser más redondeadas, o sea, vienen como boleaditas. Otra de las características que vamos a poder observar en los Drummondii
es el cambio hacia la parte otoñal. O sea, aquí podemos observar incluso cómo tenemos la hoja. La hoja viene en color amarillo, como mencionábamos. No va inmediatamente al rojo. Incluso aquí está sacando un color como café. Es cobrizo, no llega todavía a la parte roja. Es otra de las propiedades que tienen los Drummondi, que nos pueden empezar a dar colores un poco más variados. Nos engañan, por decirlo así, pasando de amarillo hacia un color cobre, del cobre hacia el naranja hacia el rojo. O sea, su grado de tonalidad es mayor. Como observamos en estas partes, ¿no? Igual, ahí también observamos un poquito de cambio de color en esta, e incluso la hoja también se ve, si se alcanza a distinguir un poquito, cómo empiezan a jugar, ¿no? O sea, empiezan a darnos ese tipo de tonos. Vemos la parte más amarilla y aquí vamos a observar la parte que empieza a verse incluso más roja. Entonces, cuando empiezan a cambiar también un poco más rápido, como en este caso, podemos usar directamente el rojo. Ahí se observa, aquí se ven como naranja, pero realmente es un tono mucho más oscuro. No alcanza a pasar por el café, no está tampoco pasando por el amarillo, se va directamente a rojo. Entonces esto hace que el árbol, cuando empiece a crecer, y pues nosotros tengamos nuestro jardín, nos va a dar una variante de tonos muy impresionante. O sea, no se ve que el árbol cambia de un solo golpe, ¿no? Esto los diferencia mucho de los encinos. Los encinos sí, los encinos van a cambiar de forma muy pareja. Van de verde a rojo en todas sus partes. O sea, todo el árbol se ve muy parejito como empieza a tener este tipo de cambios de color. Mientras el caso de los arces no se da así. Y en los Drummondis, por ejemplo, es uno de los que vamos a encontrar más ese tipo de cuestiones, ¿no? Que va cambiando en formas muy disparejas, haciendo que tengamos tonos muy distintos y pues obteniendo colores bastante bonitos. Por algo los Drummondi son parte de mis preferidos, incluso en el caso de los rubras, que no podemos despreciar para nada los sin especificar. En el caso de los sin especificar, lo que vamos a tener también son cambios muy bonitos, y quizás una de las partes más atractivas es que si nosotros vemos el árbol desde arriba hacia abajo, vamos a ver que las nervaduras se mantienen en las hojas. Eso da ciertas tonalidades como de transparencia cuando el sol les pega, que son también muy padres. En diferencias de tamaño y crecimiento, ambas variedades van a ser distintas. En el caso de la que tenemos del lado derecho, que es la sin especificar, es una variedad que crece más rápido. Crece muy vertical, empieza a crecer rápido de forma vertical, a comparación del Drummondi. Cuando me refiero rápido, estamos hablando de 50 centímetros a 1,20 m por año, ¿no? Que eso es lo que normalmente vamos a tener en crecimiento. Pero el Drummondi, a pesar de que no se hace tan alto de forma rápida, como podemos observar, se tiende a hacer ancho. Se hace gordito. O sea, podemos ver cómo queda la parte muy arborescente. Siendo que uno de los factores que también influyó demasiado en la velocidad de crecimiento de ambas piezas es que en el caso del sin especificar se cultivó haciendo riegos solamente por la parte de arriba, mientras el Drummondi se metió en cama de agua. Esas son las raíces que se ven completamente extensas, que de hecho se están saliendo completamente de la bolsa, porque se meten en una tina donde se empiezan a hidratar para hacer que la planta empiece a crecer, toma agua, desarrolla ese tipo de raíces y se da muy bien. ¿Qué sucede en los árboles? Bueno, que las raíces normalmente buscan profundizar. Entonces, regar por arriba hace que las raíces se mantengan muy en la parte superficial, no profundicen, y el árbol de alguna forma requiere fijarse. Entonces siempre va a tratar de penetrar, excepto si el agua se mantiene en la parte del sustrato más elevada. Eso es lo que también va a favorecer muchísimo. Cosa que también observábamos en los videos de macetas de poda por aire que tenemos por ahí, en los cuales recomendamos no regar por arriba. Si llueve no pasa nada. Pero si nosotros queremos cultivar, a diferencia de dejar este árbol, decir, bueno, yo ya quiero este árbol tenerlo en maceta final, voy a buscarle un lugar y de ese lugar ya no lo voy a mover, pues busco una maceta de barro, busco una maceta plástica, lo pongo en el jardín. Pero si lo que digo, bueno, yo quiero hacer que este árbol crezca más rápido, tenemos entonces las técnicas de utilizar macetas de poda, que son muy buenas, usando inmersión, o sea, en camas de agua, y mejorando obviamente los esquemas de fertilización y de luz para que estos empiecen a dar mucho más rápido. Recordábamos en otros videos, si yo quito las ramas laterales, hago que el árbol crezca más alto. Si yo quito las puntas, en este caso estas puntitas que observamos aquí, despunto exclusivamente, corto esa pieza, voy a favorecer a que el árbol me empiece a dar
tallos que empiezan a sacar siempre esas 3 ramificaciones. ¿Cómo sé que un árbol tiene una buena estructura? Bueno, porque normalmente los árboles siempre van a crecer en 3, cosa que también trataré de explicarles por ahí después, pero el tronco normalmente cuando yo corto va a darme una ramificación tripartita, o sea, 3 ramas, y de esas 3 ramas se desprenderían otras, y así es como normalmente van a ir creciendo. Entonces, dentro de lo que observamos, pues ambos son bonitos. Si nosotros estamos más hacia el lado de lluvias muy fuertes, nosotros entonces tenemos que darnos cuenta que no debemos fertilizar en verano. Eso es un error común que he estado viendo en algunas personas que me empiezan a compartir fotos vía WhatsApp, que nos checan por el canal, y las hojas empiezan a mancharse mucho. Entonces nos dicen, oye, ¿qué son esas manchas? ¿No? ¿Qué es lo que está saliendo? Estamos regando, está lloviendo mucho en la zona en la que estamos, no hay tan buen dren y eso va a provocar un exceso de sal, lo cual va a empezar a quemar nuestras hojas. En el caso de los hongos y de resistencias a otro tipo de enfermedades, son similares de igual forma, siendo en el caso de los sin especificar un poquito más susceptible a los hongos que en el caso de los Drummondii. Eso es otra característica buena. ¿Por qué se da esto? Bueno, aquí viene una parte súper importante. En el caso de los sin especificar, la forma más rápida de reproducción y más común va a ser por clonación directa, o sea, estacas o acodos. Eso nos permite tener mayor cantidad de piezas en menor tiempo, pero estamos hablando de que las piezas originales que fueron clonadas son las que tienen la información genética que se está reproduciendo y es con lo que nos estamos quedando. En el caso de los Drummondii, tenemos un tipo de cultivo por semilla. Entonces la variabilidad genética obviamente va a ser mayor, lo cual quiere decir también que hay árboles que se van a adaptar mejor a unas condiciones que otras. Unos van a crecer más rápido que otros, no van a crecer de forma tan estandarizada como en el caso de los sin especificar, que son los comercialmente más que vamos a encontrar en tipo Mercado Libre y algún otro tipo de esquemas. Entonces, si nosotros vamos a adquirir esta pieza, tenemos que observar entonces algunas condiciones como proteger un poco más de lluvia, buscar acidificar un poco más el suelo y tratar de despuntar para hacer que el árbol vaya siendo más arborescente y no salga largo, flaco, muy delgadito y pierda fuerza. En el caso de los Drummondii, nosotros ya tenemos, pues realmente son muy pocos los que comercializamos este tipo de árbol. Hay algunas variantes como el October Glory y otras de Rubra también, que son muy pequeñas, que también son muy buenas, sin embargo, pues también son por semilla y son muy chiquitas y todavía tardaremos en sacarlas a venta. Pero pues les recomiendo, por ejemplo, ahorita estos un poquito más que los otros, sobre todo si somos principiantes. Algo que sí es muy bonito en los sin especificar es cuando empiezan a salir los brotes. Los brotes salen súper rojos. Esa parte sí se ve súper lindo. Incluso podríamos decir que se disfruta muchísimo la parte de primavera en el caso de los sin especificar. No necesariamente en otoño. En el otro tienden a salir amarillos y en este tienden a salir bastante rojos. Pues aquí entonces observamos que también otra característica que van a tener los rubras es que los cambios de color normalmente se van a dar de abajo hacia arriba. Como observamos, la punta todavía sigue siendo verde, mientras las partes de abajo ya empezaron a adquirir estos tonos otoñales preciosos, que como siempre hemos dicho, en el caso de centro del país los vamos a observar principalmente en verano, que en el caso de Pachuca es muy bueno porque nos permite tener lluvia y la lluvia va a hacer que nos duren más los colores. Esa es una de las cosas por las que si vives en estas zonas te lo recomiendo muchísimo.